días, tardes, noches y bienvenidos a Reyes del Ring, vuestro podcast favorito de lucha libre. Aquí estamos una semana más para comentar toda la actualidad de la WWE y para ello tengo como siempre a mi lado a Mario Iglesias. ¿Qué tal, Mario? Genial, David. Muchísimas ganas porque tenemos un nuevo programa y vamos ya empezando ese camino al siguiente premio en la IFB, que es Crown Jewel. Efectivamente, ya nos han dejado varias pildoritas. Tenemos por fin, gracias por escucharnos, universo, gracias. Tenemos el John Cena contra AJ Styles. También tenemos ya cerrado, si no se sabía ya, el combate entre Cody Rhodes y Seth Rollins. Y además también hoy sabremos quién será la rival de Stephanie Baker, porque hoy en SmackDown, y vamos ya directamente a hacer la previa del show de la marca azul, tenemos una triple amenaza por el campeonato, en este caso mundial, de la marca azul entre Tiffany Stratton, Jade Cargill y Nia Jax. Una rivalidad que se lleva gestando más o menos desde SummerSlam, desde esa fecha un poquito después, y que parece ser que hoy tendrá su punto y final porque, como ya venimos avisando, por desgracia para nosotros, para nuestros intereses, estas últimas semanas, parece que el reinado de Tiffany Stratton está ya dando sus últimos coletazos de vida. Sí, ha sido un poco alargar lo inevitable. Yo creo que era bastante claro que al final Jade Cargill le va a ser la que le quitas el título a Tiffany Stratton. Todavía no lo sabemos. Igual esta noche dan más sorpresa todavía y se cierra la rivalidad con la victoria de Tiffany Stratton, que por mi parte ojalá sea así. Pero ya tiene pinta de que sí que va a ser esta noche, ya el cambio de reinado. Y lo más probable es eso, que sea Jade Cargill. Yo a Nia Jax la descarto completamente. Sí que pues tengo esa pequeña esperanza, ¿no? de que WWE todavía confíe en Tiffany Stratton, y más sabiendo que ahora va a tener, o sea que ahora si retuviera hoy tendría una lucha con Stephanie Baker, que yo creo que es bastante más llamativa, pero todos los caminos conducen a la misma persona y huele a que va a ser Jade Cargill hoy la nueva campeona de SmackDown. Claro, es que aquí realmente se juntan dos ideas y acaban chocando. La primera es, ya de cara sobre todo, a Crown Jewel. ¿Qué prefieres? ¿Una lucha en la que sabemos que sí o sí van a dar un espectáculo impresionante, como serán Stephanie Baker y Tiffany Stratton? O, si quieres seguir con este proceso de guía, por decirlo de alguna forma, hacia Jade Cargill y le das una rival que también tiene la capacidad para llevar todo el peso de una lucha, como es, en este caso, Stephanie Baker, que sí o sí es campeona. Entonces, claro, también hay que tener en cuenta una cosa. Se supone que Tiffany Stratton no estaba capacitada para competir. De hecho, esta lucha, esta triple amenaza, en principio se tendría que haber dado en WrestlePalooza. No pudo ser porque no tenía la alta médica y se acabó moviendo a el día de hoy. Eso también es bastante importante y hay que tenerlo en cuenta porque Tiffany lleva desde el 6 de enero, si no me equivoco, es decir, desde el primer SmackDown del año como campeona, apareciendo prácticamente semana sí, semana también. Por lo tanto, a lo mejor WWE se plantea darle un descanso. Sí, de hecho sería lo más normal porque al final lleva estando dentro de la marca azul, más allá de ser la campeona femenina desde antes, porque claro, fue quien tuvo el maletín, o sea que realmente lleva todo este tiempo siendo viral y vital en pantalla. Entonces yo creo que dentro de poco le darán un pequeño descanso, que al final es que es lo que les toca. Le ha pasado a Gunther, y ahora pues le va a tocar probablemente a Tiffany Stratton en caso de que hoy no gane, que ya os digo que es lo más normal. Bueno, es lo que nos va a tocar. Al final hay cambio, o sea, poco a poco hay que ir teniendo cambios de campeonas. Lo que a mí ahora, ya lo hablaremos la semana que viene supongo, pero me llama la atención saber quién puede ser las rivales de Jade Cargill más allá de Nia Jax. Sí, porque bueno, también hemos dicho varias veces que no hay muchas luchadoras en SmackDown con la credibilidad suficiente como para ir a por el campeonato máximo, pero evidentemente todo eso ya es trabajo de construcción por parte de los creativos de WWE. Además de esta triple amenaza que entendemos que será el main event y lo que cierre todo, también tenemos una lucha en parejas entre Julia y Kiana James contra Michin y B-Fab, que ahora mismo son las cuatro luchadoras, te diría tal vez junto a Selena Vega, aunque hace tiempo que no está en pantalla, pero son estas las luchadoras que ahora mismo están copando la zona midcard y las protagonistas de la historia por el campeonato de los Estados Unidos, que realmente, decirte una cosa, me está decepcionando el reinado de Julia
porque yo confiaba en que teniendo a la japonesa como campeona se le iba a dar más importancia y se podía, en la medida de lo posible, equiparar a lo que estaba pasando en Raw. ¿Cuál es el problema? Que en Raw la calidad media de la división femenina es mayor que la que tiene SmackDown. Sí, de hecho, solo tienes que mirar los rosters que hay en comparación y pasa un poco como con la división en parejas de SmackDown y la de Raw. Creo que hay demasiada diferencia entre una y otra. En el caso de esta división femenina es que no hay prácticamente nada, o sea, yo no veo rivales midcard suficiente fuertes como para batir a Julia, que a priori es, o sea, de las 3 campeonas que ha tenido el campeonato de los Estados Unidos, yo creo que es la más temible, por así decirlo. O sea, yo creo que es la que tiene más prestigio, digamos, más que nada por el camino que viene recorriendo desde NXT y demás. Yo creo que, de hecho, yo pienso que habría estado mejor justo que hubiesen enfrentado tarde o temprano en una rivalidad a la que fue la primera campeona de Estados Unidos, que fue Chelsea Green, con Julia, que yo creo que era rival que se podía equiparar un poco. Es que yo no veo, bueno, a Selina ya la descarto completamente, ¿no? Pero yo no veo a Michin, ni a Bifab, ni a Kiana James capaces realmente de derrotar a Julia. Pero es que no hay prácticamente luchadoras capaces de derrotarla, o al menos bajo mi punto de vista. Yo te diría que seguramente la que puede tener más oportunidades de derrotar a Julia sería Michin, que encima ya fue finalista del torneo que se celebró para ser la primera campeona, pero sí que es cierto que, como bien dices, tal vez el nombre más top que podría dar WWE ahora mismo sería el de Chelsea Green, pero claro, esto ya implicaría que de una forma u otra tendrías que hacer o a Julia o a Chelsea Babyface, y realmente no les encaja, al menos ahora. Otra cosa es que WWE, pues, de la noche a la mañana y con un chasqueo de dedos decidió hacer el cambio, cosa que ya pasó, por ejemplo, con John Cena. O sea que tampoco sería algo 100% descartable. Y bueno, también tenemos una última cosa, un último apunte de SmackDown que no está confirmado, pero entendemos que sucederá, que es el reto abierto de Sami Zayn, como suele hacer estas últimas semanas. Ya ha competido contra John Cena, ha competido contra Carmelo Hayes. Veremos quién viene esta semana. No sé por qué, tengo la corazonada de que va a ser Damien Priest. No sé, pero como que no le están dando mucho, no sé, no tiene mucho tiempo en pantalla, pues para que vuelva a aparecer y más o menos dejarle la órbita que se supone que tiene Damien, pues que le pongan a competir por un título midcard. Hay varias posibilidades, realmente. O sea, yo creo que tienes muchos luchadores y mucho potencial para darle una lucha, ni que sea individual, pero ya es una lucha titular, y aunque sea un show semanal, ya va a hacer algo. De momento Sami Zayn, reto abierto, o sea, el reinado está siendo bueno lo que lleva, por el simple hecho de tener este reto abierto, porque está dando grandes luchas y porque al final tener, aunque ya sepas que no le va a quitar el título en ningún momento, o al menos es lo que parece, tener rivales que le están yendo bien. Quiero decir que, tras, John Cena le da mucho prestigio ya de primeras a este reto abierto, ¿no? Pero es que si su siguiente rival es Carmelo, que llevamos pidiéndolo tanto tiempo, que tenga una oportunidad titular, pues mejor todavía. Hay varias opciones, está Damian Priest, está Lester Black, o sea, realmente hay posibilidades. El Miz, que viendo que luchó la semana pasada con Carmelo, pues igual También, podría muy aparecer el bien. Miz. Hay muchas posibilidades y a mí me llama mucho la atención este reto abierto de Sami Zayn, y yo cada viernes en verdad estoy como con un poco de ganas de decir quién va a ser el rival esta semana. Y bueno, de hecho yo creo que lo más importante es que, como bien has dicho, las luchas son buenas. Es decir, de momento lleva dos, pero contra John Cena fue una muy buena lucha. Y contra Carmelo Hayes, tres cuartas partes de lo mismo. Al final, Sami Zayn, el buqueo, nos gustará más o menos, pero lo que no se puede negar es que sabe dar buenos combates. Y si además le pones a luchadores que ya no solo acompañan bien, sino que también tienen talento, pues hombre, es que la fórmula matemática es sencilla. Por eso yo creo que WWE, al menos ahora, está priorizando más, al menos con el campeonato de los Estados Unidos, el tema luchístico, la historia, que es justo todo lo contrario a lo que pasó con Jacob Fatu y con Solo Sikoa. Sí, yo creo que realmente, o sea, supongo que también es un poco la manera de cómo quieres trabajar a Sami Zayn de cara dentro de unos meses. Y realmente yo creo que es lo mejor que le podían pasar. O sea, ahora mismo Sami Zayn está un poco
no sé cómo decirlo, pues a ver qué le salía, ¿no? Tampoco había gran cosa para Sami Zayn últimamente. Y tuvo esta lucha por el campeonato de los Estados Unidos con Solo Sikoa, sorprendentemente le quitó el título, y a partir de ahí ya pues hay que construir a Sami Zayn como un campeón. Y yo creo que además el que le quite el título, en caso de que veamos a Sami Zayn, que ya llevamos, esto ya son pensamientos y queda muchísimo, ¿no? Pero todo el mundo sabe que al final el Royal Rumble es en Arabia y ahí lo más normal es que Sami, si no gana, que sea gran protagonista ese día en el Royal Rumble. Entonces, yo creo que intentarán construir un poco de cara a Sami Zayn a que gane el Royal Rumble y que ya tenga su momento WrestleMania. La manera de construirlo es teniendo un buen reinado ahora como campeón Midcard y que el que le quite el título finalmente pues acabe siendo alguien que sea creíble para toda esta historia que se está montando y que realmente le dé como esa bendición de cara a ir al Royal Rumble. Es decir, que se entienda en cierta medida sería como lo que hizo WWE con Gunther, no a nivel de longevidad de reinado, y con un luchador que destrone a Sami Zayn que tenga un poco más de credibilidad o que la historia le acompañe más que el propio Sami Zayn. Es decir, que cuando Gunther perdió fue con Sami, pues que Sami en este caso pierda, pero con un luchador que cuele que puede ganar a Sami Zayn. Pero bueno, todo esto es lo que tendremos hoy, dentro de unas horas, en SmackDown. Vamos a hacer un pequeño repaso de un par de cosas que pasaron en Raw, que son de, yo creo, obligada mención. La primera es que Dominic Mysterio tiene nuevo retador, y en este caso va a ser Rusev, que es un poco lo que dijimos. Si no me equivoco, después de que Premium Live Event fue que se enfrentaron, de Clash in Paris, que se enfrentaron Rusev y Sheamus, y dijimos, hombre, estaría bien que el que gane este combate sea el futuro retador del campeonato intercontinental. Pues mira, se ve que nos han hecho caso, se ve que nos ven, y así lo han decidido. Ojo, porque evidentemente todo esto es a priori, pero sobre el papel, y viendo un poco la historia, hombre, Rusev tiene que pasar por encima de Dominic. Sí, pero claro, también es verdad que pensábamos lo mismo con Styles y no ha sido así. Eso. Aún así, yo tengo que decir que a Rusev, viendo cómo lo han tratado, ya le han dado esta victoria en la rivalidad con Sheamus, además con un buen cierre de rivalidad, que tuvieron un buen combate realmente en Clash in Paris. Yo creo que de hecho fue el mejor combate de la noche. Te diría que a Rusev le van a buscar cosas interesantes. O sea, a Triple H le gusta Rusev, las cosas como son. Y al final es un regreso dentro de lo que cabe. Quiero decir, ha sido un fichaje de este año de nuevo. Estaría interesante quizá darle un título así, aunque pues viendo que es Dominic, bien sabiendo que Dominic le gusta mucho a Triple H y que le está funcionando muy bien, sorprendentemente, pues igual es otro rival de transición. Esto ya es lo que más dudas me genera, porque además yo veía 100% que iba a ser Styles el que destronase a Dominic y no ha sido así. Entonces ahora ya me dejó un poco la cabeza loca y no sé si va a ser Rusev, no sé si va a haber más. También veremos si va apareciendo Sheamus en esta rivalidad poco a poco, que puede acabar apareciendo. Hay muchos frentes abiertos en ese sentido. De hecho, otro nombre que también podría entrar en las quinielas es el de Finn Balor, porque en el último show de Raw ya lo vimos. Se enfrentaron JD McDonagh y Rusev. Rusev, evidentemente, masacró a JD McDonagh. Dominic se quedó paralizado, no intervino para rescatar a su amigo del Judgment Day, y tuvo que ser Finn Balor el que vino a salvarle. Que también te digo una cosa, entiéndeme, esto no ayuda a la credibilidad de Rusev si Finn Balor, que es la mitad en cuanto a, no sé en cuanto a físico, en talento in ring es el doble, pero en cuanto a físico, Rusev tendría que ser muy superior a Finn Balor. Pues hombre, no me lo pongas así de débil, por favor, no lo hagas así, hazlo de otra forma, porque quedó raro. Y ahora hay pues como esta duda constante, porque lleva ya mucho tiempo, es que lleva desde pre-WrestleMania, te diría, con este que sí que no de Dominic y de Finn Balor. Veremos a ver si Rusev gana, porque además, te digo una cosa, se está rumoreando, y ya por fechas puede empezar a tener sentido, el regreso de Ilja Dragunov, y qué mejor que tener a Ilja contra Rusev. Sí, realmente, o sea, yo creo que es la lucha que todos estamos esperando que tenga Rusev, y qué mejor que por el campeonato intercontinental, ¿no? De todas maneras, a mí el tema de Finn Balor me molesta porque, o sea, al final
yo que no sea Finn Balor el dueño, por así decirlo, del Judgment Day y el jefe máximo, ya me parece una falta de respeto, pero bueno, entiendo que al final el campeón es Dominic. Pero es que ya llevan rumoreándose mucho tiempo todo el tema de la rivalidad entre ellos, del fin del Judgment Day. No se acaba nunca esto. Y además, no, es que no tiene ningún sentido porque realmente, si yo seguiré con mi piedra de Dominic, realmente le hizo el pin a Finn Balor en WrestleMania. O sea, realmente, yo creo que ahí es cuando tenía que explotar todo. Luego Finn Balor es quien acaba introduciendo a Roxanne Pérez. En fin, yo creo que tarde o temprano, o sea, al final, el día que se rompa el Judgment Day, creo que no va a ser por Dominic y Finn Balor, y creo que acabará siendo por Liv Morgan. Es lo que se está guardando WWE. Es que yo creo que el problema realmente es que la lesión de Liv Morgan, que la dejó fuera, creo que decían hasta finales de año, principios del que viene, pero que esa lesión ha hecho que se aplacen todos los planes y por eso están dejando al Judgment Day como tal, no voy a decir en stand-by, porque siguen apareciendo todas las semanas, pero que los planes van como muy despacio, ¿no? Y que ahora hay que meter, pues, un poquito de relleno de, pues, hará rivalidad con este, hará con esta otra. Tienen que hacer tiempo hasta que vuelva Liv y todo acabe explotando. Pero bueno, esto es lo que tenemos del campeonato intercontinental y saltamos al main event que se dio la traición, se consumó la traición de Asuka a Io Sky. Un momento que entiendo que ya esperábamos porque daban muchas pistas, pero que finalmente se hizo oficial en el último show de Raw, perdón. Sí, le va a venir bien porque Illo seguirá en pantalla, que era lo que todos queríamos, porque al final ahora viene pues de perder el campeonato mundial femenino, bueno, de perder esa final, por así decirlo. No tiene planes Io Sky, más allá de si seguía teniendo esa rivalidad, que no habría tenido mucho sentido. Así que le viene bien que hayan hecho este Turnhill las Kabuki Warriors. Y vamos a ver seguramente ahora pues a Io Sky contra Asuka y contra Kairi Sane constantemente. O sea que bien, realmente luchas interesantes. Yo, quizá Kairi Sane a día de hoy ya no es la misma de hace años, pero Asuka sigue siendo la misma, a pesar de la edad. Entonces, ver a la mejor luchadora del mundo contra Asuka ha sido de las mejores. Va a ser mínimo una lucha que como mínimo te llame la atención y seguramente va a ser en shows semanales. No creo que sea ningún evento grande, pero nunca se sabe. Pero bueno, poco a poco con esta rivalidad nueva. Bueno, de hecho, ya lo explicamos en nuestro Instagram y nuestro TikTok, que lo tenéis acá abajo, por si queréis seguirnos, que esta rivalidad hace que se vuelvan a ver las caras Io Sky y Asuka, que es algo que no pasaba desde 2023, o sea, llevan ya cerca de 2 años sin enfrentarse, y que además, por temas de calendario, nunca se han enfrentado, al menos en WWE, Io Sky y Kairi Sane. Es un combate que no hemos visto y que realmente te genera también el interés, porque Asuka las últimas semanas no había tenido apenas importancia, es decir, todo esto es un reimpulso hacia su carrera y ahora parece que WWE, sobre todo en Raw y sobre todo con la división femenina, está intentando volver a impulsar a ciertas luchadoras que antes no habían tenido tanta importancia, como en este caso es Asuka o también Bayley. Sí, y bueno, y en general, yo creo que lo están haciendo con la mayoría. Yo creo que lo hicieron con Alexa Bliss a principios de año, más o menos por la fecha de WrestleMania, por WrestleMania cuando Alexa forma equipo con Charlotte. Claro, estaban un poco en nada, ¿sabes? Y las tuviste que juntar para esto. Con Asuka va a ser algo así, y de hecho está siendo algo así. Estaba ahora mismo en tierra de nadie y necesitaba algo. Al final no puedes desaprovechar el hecho de tener a Asuka y le va a venir bien, que al final es que es una rivalidad con Io Sky que ha sido la cara prácticamente de la división femenina este año junto a Rhea, y yo creo que 100% va a ser puede ser una de las rivalidades de lo que nos queda de año, de las más importantes que haya, sin ninguna duda. Sí, y bueno, al final, esta traición, este Turnhill, nos ha hecho también pensar un poco en otros cambios a villano que hayan marcado la historia, vamos a decir, de WWE y de WCW, ¿vale? Porque hay uno que yo creo que todos tenemos en mente, pero claro, no pasó en WWE. Y hemos hecho una pequeña lista. Evidentemente estos son algunos de los mejores
turn heel de la historia. No son los mejores porque evidentemente quedan muchos más. Pero yo creo que el primero, fíjate lo que te digo, es justamente el que se dio en Bash at the Beach del año 1996 en WCW. Porque en ese mismo evento, The Outsiders, que en este caso eran Scott Hall y Kevin Nash, se enfrentaban a Randy Savage, Lex Luger y Sting, lo que era una lucha 3 contra 3. Pero de los Outsiders eran dos. Faltaba un tercer elemento que nadie sabía quién era. En ese momento, en mitad de la lucha, apareció Hulk Hogan para atacar a Randy Savage y unirse a el lado oscuro después de años y años y años y años siendo él el estandarte de lo que era ser un babyface, de lo que era ser el héroe. Y yo creo que ese momento fue el chispazo de inicio, por así decirlo, de la victoria de WCW sobre WWE durante tantísimas semanas. Sí, al final, bueno, cuando tienes un cambio de guión tan grande, como es este caso, pues, que lo que ha sido el babyface y el gran héroe de la empresa de toda la vida cambia a ser villano, pues te va a dar este tipo de cosas. Al final lo hemos visto este año con WWE, lo vimos esa vez, o sea, al final son momentos que como mínimo te generan muchísimo impacto. Y es verdad que, claro, todo esto lógicamente nosotros no lo hemos visto en directo ni lo hemos vivido como tal, pero al final es un poco es el primer, o sea, es el inicio, digamos, de lo que es un poco los cambios de face a heel grandes. Yo creo que hay un cambio más importante antes que este, pero aún así yo creo que, bueno, el cambio a heel de Hulk Hogan es una de las cosas que más revolucionó su carrera. O sea, al final conocíamos a Hulk Hogan siempre como el gran babyface, el gran héroe, el que siempre sale con la victoria. La gente yo creo que estaría un poquito cansada también de ver siempre ganar al mismo, más allá del patriotismo y demás. Y esto yo creo que además de ayudar al producto en aquella época, ayudó a Hulk Hogan a terminar de consagrarse como la gran leyenda que es hoy en día. Y también dio paso a la New World Order, que te digo una cosa, para mí es de las mejores facciones que ha existido en la historia de la lucha libre, al menos digamos en sus orígenes, porque luego ya se fue sumando mucha gente, se bifurcaron, había diferentes temas que al final pues acabaron en nada. Pero yo creo que ese momento en particular sí que es uno de los más impactantes que ha tenido la lucha libre en general, te diría, en su historia, en los últimos, ¿qué te digo yo? 40 50 años. Es que al final es el héroe que estaba encasillado en el papel de héroe que prácticamente a nivel nacional o a nivel global nunca habías visto hacer algo malo. Porque quieras que no, y por poner, y entiendo que retomando el ejemplo que tú has dicho, que es el de John Cena, que ya lo hemos visto este año. Es que John Cena técnicamente ya lo habíamos visto como villano. No era el villano que ha sido, ni evidentemente ese John Cena en particular tenía la repercusión que tiene el John Cena 2025, pero no deja de ser algo que ya hemos visto. Es que con Hulk Hogan apenas. Con Hulk Hogan había sido villano, pero cuando la lucha libre estaba dividida en territorios. Y ese momento, que realmente hubiera estado guapísimo, hubiera sido espectacular verlo en vivo, en directo, o simplemente haber sido coetáneo, haber podido estar presente en la misma época, porque yo creo que la reacción de las redes sociales, si hubieran existido en ese momento, hubiera sido digna de estudio, porque se dice, hubiera petado el internet. Sí, o sea, yo creo que al final también aquí influye mucho eso, el hecho de que no había redes sociales y claro, no sabemos cómo habría cambiado la cosa en caso de que hubiese redes sociales, pero es lo que decimos, al final ya lo hemos vivido este año con Sina y ya hubo, bueno, fue una explosión en las redes, aparte pues es con el de Sina es con The Rock, con Travis y tal, pero esto es más o menos lo mismo, o sea, al final pues, tenés a Hulk Hogan que bueno, tienes prácticamente en ese momento lo que eran dos de los luchadores seguramente, bueno, como facción de lo mejor que tenían, que eran Scott Hall y Kevin Nash, y aparte pues sumas a Randy Savage, sumas a Lex Luger y sumas a Sting, que yo creo que también era de lo más importante que había en esa época en WCW. Aparece Hulk Hogan y sorprendentemente pues cambia de bando. Eso obviamente yo creo que habría generado una reacción histórica como
como se generaría en ese momento en la arena y como se generaría realmente en los fanáticos, pero claro, no sabemos cómo habría funcionado con redes todo esto, pero es interesante de pensar y ahí me habría gustado realmente vivir esto por mera curiosidad, que al final es que estos cambios de Face a Heel, nosotros de los que hay apuntados ahora, ya lo adelanto, como tal hemos vivido dos, o sea Claro. que... Y claro, eso es muy diferente, ¿no? Entonces, ojalá haberlos vivido realmente todos, por A ver, qué sí. habría sido, ¿sabes? Claro, y mira, ya que hemos estado hablando tanto de este último de John Cena, vamos a intentar ahondar un poquito más en este cambio, porque claro, este es el que nos pilla más reciente, este es evidentemente del que más sabemos, porque lo hemos vivido. Claro, Así este año. a ver, también hay que decir una cosa, estamos hablando del cambio a villano, no estamos hablando de todo lo que viene después, porque Sí, evidentemente claro, claro. todo esto podría cambiar mucho nuestro discurso. Pero yo creo que el cambio que tiene John Cena este año a Hill, te lo digo sinceramente, es uno de los momentos más impactantes también es que es repetitivo, pero es que es así, de la historia de WWE. Porque es, al igual que Hulk Hogan, el estandarte de lo que es ser babyface, que ya más o menos en Royal Rumble y en la cámara de la eliminación deja ciertas pistas, pero no son tan evidentes como, por ejemplo, lo que ha pasado con Asuka, que ha sido un cambio más progresivo. Claro, es que sobre todo el momento que lo explican en el documental de Unreal, de que lo sabían 5 o 6 personas contadas, me parece impresionante también lo bien ejecutado que está a nivel de cámara, a nivel, digamos, visual para el espectador, porque para ser algo que no está programado, hostia, lo hacen bastante bien el hecho de ir tirando de un lado para otro, pim pam pum. Es que, o sea, estaba haciendo el gesto del 2, Ujú. claro, el momento en que se ve a Sin abrazar a Cody y tal, y de repente ves a The Rock hacer así, claro, es un momento increíble porque es el momento de, ostras, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué? Y ahí ya te das cuenta que Sina de repente es cuando va a pegar ese cambio aquí. Sí que es verdad que en la cámara de la eliminación ya vemos a Sina aprovecharse de según qué situaciones, que es pues, cuando Seth Rollins básicamente aparece Mm. para golpear a Punk y pues, eliminarlo básicamente, porque es lo que ocurre. Y es verdad que cuando le hace la sumisión no se lo hace como siempre, que parece como que lo ha respetado, sí que lo hace un poco más en forma de Mapaleón, te diría, ¿no? Mm. Y lo vemos como con más fuerza, el STF. Claro, ahí ya empiezas a tener un poco de dudas, pero también podrías pensar, bueno, es que es su última oportunidad de ser campeón mundial, entiendo que ahora sacrifiques todo, tal, vale. La cosa es que, bueno, cuando acaba todo, cuando ocurre, o sea, yo creo que bueno, para mí es el momento del año de WWE. Hemos tenido algún otro Sí. momento grande este año, porque el work de Seth Rollins también fue increíble, pero yo creo que es inolvidable y el que va a quedar siempre para recordar en la historia es este Turgil en la cámara de eliminación, sin duda. De hecho, mira, estamos a 26 de septiembre, faltan pues 3 meses para que acabe el año, como quien dice. Yo saco 3 momentos, a menos que pase algo más adelante, pero serían este cambio de John Cena. También, como bien dices, la no lesión, el work de Seth Rollins y el regreso de Brock Lesnar, que eso también es algo que, claro, por inesperado ha pegado muy, pero que muy duro. Pero sí que es cierto que el cambio de John Cena realmente, y en ese momento, encajaba con el argumento, porque al final era Cena aliándose con The Rock, porque The Rock tenía su historia y tenía su rivalidad con Cody Rhodes, por lo tanto, sí que estaba bien pensado la idea de, pues John Cena se alía con The Rock posiblemente para ser un poco, decirlo de alguna manera, la marioneta o, digamos, la extensión de Rock en el cuadrilátero. Si él no puede, barra no quiere competir, pues que sea John Cena el que se enfrente a Cody. ¿Cuál es el problema? Que todo el devenir de la historia y toda la ausencia de Rock, que no ha dado señales de vida, ha hecho que se pierda el impacto y se pierda la fuerza de esta nueva versión Hill de John Cena. Pero, aún así, yo creo que, al menos lo que es el cambio, la ejecución, el momento en particular, es, sinceramente te lo digo, un momento 10 de 10. O sea, es un momento, para mí, argumentalmente perfecto.
O sea, es que además acompaña todo a Cena, porque más allá de que sea el último año y demás, es que viene de perder el Royal Rumble, o sea, Ujú. además cuando pierde el Royal Rumble se queda como con una cara de sorpresa, o sea, realmente dudaba todo, o sea, a pesar de que sea un cambio muy extremo, le venía muy bien. El problema viene luego, o sea, al final el cambio como tal es increíble y yo creo que no había mejor forma de hacerlo. La putada viene, pues eso, que al final si The Rock no aparece, pues tampoco ayuda, que al final, es que lo comentamos cuando acabó WrestleMania y todo, no puede ser que Cena gane su último título mundial y probablemente el más importante de todos, gracias a Travis Scott. O sea, es algo extraño. Y además, bueno, ya todo lo que vino después, un tema reinado, bueno, es una pena que hayamos perdido una parte de este final de carrera de Cena, porque es lo que hemos hecho realmente, perdernos una parte, porque yo creo que el reinado como Gil no va a quedar tampoco No, en el no. tiempo. Ni el reinado ni realmente el personaje. Pero bueno, esto es lo que ya hemos tenido. Ahora vamos un poquito más atrás al tiempo. Nos vamos a el que mucha gente dice y considera que es el mejor WrestleMania de la historia, que es WrestleMania 17, en el año 2001. Tampoco estábamos nosotros para vivirlo, pero sí que hemos visto No, muchos clips. Y el main event de ese magno evento fue la parte 2, en este caso en WrestleMania, de The Rock contra Stone Cold Steve Austin, donde se dio no voy a decir el Tour Heel más grande, pero sí la alianza posiblemente más inesperada que jamás hayamos visto, que es la de Vince McMahon y Stone Cold, que fueron los dos pilares de la Attitude Era, uno por ser el mayor villano y otro por ser el mayor héroe, y que en ese main event cerró con la victoria de Stone Cold convirtiéndose en nuevo campeón y con ese ya mítico apretón de manos, que yo creo que es una imagen icónica para la historia de WWE y que en cierta medida sella el principio del final de la Attitude Era. bueno, de hecho el tema del apretón de manos lo seguimos viendo hasta el día de hoy en Stone Cold. Siempre, o sea, quiero decir, siempre que hace una aparición Stone Cold acaba teniendo un apretón de manos con alguien o le acaba pues dando su cerveza y cosas así para luego hacerle un Stone. Entonces, realmente es algo que ya ha quedado en la retina de todos y que además ayuda un poco más todavía al personaje de Stone Cold si le hacía falta algo, ya tiene algo más ahí. Bueno, yo creo que esto es un momento de la historia similar prácticamente al de Cena. O sea, yo creo que al final vienes de, más allá de que Stone Cold siempre había sido el villano y demás, tienes lo que seguramente sea el main event más grande de esa época, porque al final es un Stone Cold contra The Rock, quiero decir, son las dos caras de la WWE en esa época y seguramente de la segunda generación, por así decirlo, que yo siempre separo un poco todo esto en generaciones. Yo digo que la primera es de Hulk Hogan, la segunda de The Rock y la tercera de Cena. Yo creo que de la segunda generación son ellos dos las grandes caras, uno de los héroes y otro de los villanos, y al final es el principio del fin, o sea, es que es lo que te marca todo y el cierre, pues que es una alianza que no te esperas jamás, quiero decir. Vince McMahon y Stone Cold no pegaban ni con cola, ¿sabes? Claro, Y justo se unifican ahí. sobre todo por eso, porque habían estado desde el 97 más o menos, 97-98, yo diría desde el 98, desde que Stone Cold le gana a Shawn Michaels en WrestleMania, Sí. desde la noche posterior en Raw, todo lo que viene después es una rivalidad increíble. O sea, porque te dejan momentazos, te deja. No te voy a decir grandes combates, pero. Joder, que al final es un poco el pilar base de la Attitude Era, la lucha entre Vince McMahon y Stone Cold, que al final es un poco pues el jefe haciéndole la vida imposible al empleado y el empleado pegándole al jefe. O sea, que eso también es un poco, entiendo, por lo que se ha dicho, el carácter reaccionario y revolucionario que había en esa época, casi que en el mundo, ¿no? Bueno, querer rebelarse contra la autoridad. Y luego te encuentras a Stone Cold aliado con Vince McMahon siendo heel, que ya había sido heel no hacía mucho tiempo atrás, pero que igualmente es algo que impacta por lo inesperado y por lo bien ejecutado que está. Que eso también es importante, que un Tour Heel no solo tiene que impactar, sino que además tiene que estar bien ejecutado para que la gente se lo crea. Y en ese caso yo creo que el cambio fue muy creíble. Yo creo que además, más
más allá de lo bien ejecutado que está y de lo que sorprende, viene perfecto porque es, como tú has dicho, es como un poco la imagen de la realidad de ese momento. O sea, de, todos odiamos a nuestro jefe y al final, pues, claro, el día que te tienes que aliar con él, te va a tocar aliarte con él. O sea, es que es lo que hay. Al final te toca callar y ya está. Entonces, eso es un poco el reflejo de la realidad y que esto siempre viene muy bien en WWE, porque más allá de contar historias, o sea, historias de superación, historias de superhéroes, al que queremos todos, de, ostras, una victoria de un villano, vale. Pero yo creo que también va bien tener un poco el reflejo de la realidad. De hecho, las historias de superación son un poco por eso, ¿no? Yo creo que vienen, o sea, al final, aprovechar este tipo de situaciones que también tenemos un poco en la vida, entre comillas, ¿no? Le viene bien a WWE y por eso funcionó también este cambio, digamos, bueno, este Tour Heel, sí, claro, es que es un Tour Heel, no es de Stone Cold, pero sí. Entonces, bueno, yo creo que es, por eso seguramente es por lo que ha quedado en la historia hasta el momento. Y bueno, ahora ya hemos repasado un momento que no hemos vivido. Vamos al otro Tour Hill que sí que vivimos y que se sustenta en un elemento muy simple que es una silla. Pero ¿cómo es posible que esa silla, inocente de ella, iba a dar el mayor momento o el momento de mayor traición en la era PG, que fue la traición de Seth Rollins a The Shield? Que claro, con el tiempo no éramos conscientes de la dimensión de lo que eso suponía, pero es que ese momento, ese silletazo en la espalda a Roman Reigns crea a 3 estrellas, porque realmente son 3 estrellas, pero es que además crea una historia personal entre Seth Rollins y Roman Reigns que más de 10 años después, después de una década, todavía sigue viva y todavía se siguen haciendo referencias a esa silla, a ese golpe por la espalda, a esa traición. Y es un momento que yo creo que ha durado tanto justamente por eso, porque es un momento que ha servido de hilo conductor prácticamente de todas las veces que se han enfrentado Roman Reigns y Seth Rollins. De hecho, ya lo tenemos este año, o sea, en el main event de WrestleMania este año volvimos a ver otro sillazo de Seth Rollins a Roman Reigns. O sea, que realmente es, o sea, sí, es como el pilar de la rivalidad, ¿no? La silla. Yo creo que es un momento que al final, o sea, esta traición en general en The Shield, tarde o temprano se iba a dar. Y al final, pues, obviamente, Roman no iba a ser el que traicionase. Yo creo que Roman, aparte de que en esa época todos querían pintarlo como el gran babyface, tenías que conseguir que fuese uno de los otros dos. Viendo que Dean Ambrose quizás estaba un poco más en tercer plano y no era tan llamativo, pues la idea de ver a Rollins venía muy bien y que pegase ese cambio. Yo creo que además eso ha hecho que a día de hoy Seth Rollins sea la cara de WWE y yo creo que de los últimos años ha sido él la cara. O sea, más allá de Roman Reigns, bueno, claro, obviamente hay que decir que ha sido Roman Reigns con el personaje del jefe tribal y demás, pero es que en la época en que Roman no ha estado, porque ya te hablo de incluso antes de la pandemia y demás, al final la cara de WWE era Seth Rollins igual. O sea que esto ha hecho que, o sea, más allá de toda la repercusión que generó el sillazo, te ha creado probablemente lo que es la cara de WWE de estos últimos años. Y además, mira, por ejemplo, en el WrestleMania del año pasado, en el WrestleMania 40, parecía que ese círculo se cerraba porque recordamos que en el main event, en ese Cody contra Roman parte 2, Roman Reigns consigue golpear con la silla a Seth Rollins en una escena, vamos a decir, similar, que no igual, pero similar. Es decir, parecía que el círculo estaba cerrado, pero claro, luego se dio todo lo que pasó en WrestleMania 41 y parece que no. Pero fíjate el punto narrativo que yo creo que no han explotado suficiente, que es, fíjate el punto de trauma, por así decirlo, que tiene Roman Reigns, que sacrificó el estar centrado en el combate y sacrificó la defensa del título que lo había tenido durante 4 años prácticamente, solamente por cobrar venganza contra Seth Rollins. Es decir, yo creo que ahí tienen un hilo argumental para darle una vuelta más a una historia que realmente ya hemos dicho, es que se vende sola. Es que no hace falta que hagan grandes florituras ni grandes giros de guión. No, no, si es que es algo que está ya prácticamente dado y construido, como decimos, desde hace 11 años. Es que de hecho a día de hoy
seguimos esperando todavía otra lucha individual entre ellos dos y creemos que se va a acabar dando este año. Pero es que le llevamos pidiendo más años todavía, quiero decir, y es una rivalidad de hace 10 años. Yo creo que esto prácticamente no pasa con nadie. O sea, yo no te sabría decir que hay una lucha que hayamos pedido de hace 10 años. Bueno, sí, este año con el tour de final de gira, ¿no? De Sina, pero aún así, quitando esto, que es como una excepción, yo creo que no hay una rivalidad que traspase tantos años y que te haga querer ver otra lucha entre ellos 10 años después. Es que es surrealista realmente de pensar, y es que además lo vamos a tener y probablemente va a ser una pedazo de lucha increíble por todo lo que cuenta la historia. Y es que ya os digo que va a ser un spoiler, que este año en WrestleMania seguramente vamos a tener un Roman Reigns en Rollins. Ojalá así sea. Y vamos ahora al quinto Tour Heel, otro que no hemos vivido, y además es el que tenemos que retroceder más en el tiempo, porque tenemos que saltar hasta 1989, hasta The Main Event 2, un evento en el que los Mega Powers, el equipo constituido por Hulk Hogan y Randy Savage, se quebró por el ataque del Macho Man hacia el Hulkster. En esa época había cierta envidia, ciertos celos por parte de Randy Savage porque se pensaba que Hulk Hogan iba a quitarle a Miss Elizabeth, que era la pareja de Randy Savage. Y esto hizo que el Macho Man atacara a Hulk Hogan, también dando un momento impresionante porque Randy Savage era también otro de los babyface más queridos que tenía WWE en esa época y que permitió que dos de las caras de la empresa en ese momento se pudieran enfrentar. Sí, te diría que es un poco, si Cody Rhodes y John Cena hicieran equipo a día de hoy, sería un poco que ahora si viviera la traición de Cody a Cena. O sea, realmente esos son, digamos, las dos grandes caras de los héroes de esa época, Randy Savage y Hulk Hogan. Y obviamente, pues, bueno, hemos hablado del Tour Heel de Hulk Hogan, que fue unos años más tarde, pero yo en esa época es imposible que Hulk Hogan fuese a hacer el Tour Heel. Viene muy bien que justo fuese Randy Savage por todo el tema, pues, de la mujer y demás, y te genera un momento inolvidable, más allá de lo que ocurre en The Main Event. Más allá de todo esto, te genera un momento inolvidable en WrestleMania, que es probablemente donde se cierra todo, y ahí es increíble ese cierre. Yo creo que lo hemos visto todo repetido, y además ver ese Main Event, que al final, vaya, es ver a las dos caras enfrentadas, y dos caras que seguramente no las habrías visto enfrentadas de normal. Claro, es que al final es una de las grandes rivalidades que tiene la Golden Era, ¿no? Esta era, digamos, de los 80 más o menos, antes de que Sí. se diera el paso ya a los Bret Hart, Shawn Michaels y compañía. Claro, como en ese momento la mayoría de rivalidades eran básicas, es decir, tú sabías que Hulk Hogan sí o sí iba a acabar ganando. Pero claro, porque no lo habías visto contra luchadores que tal vez tenían tanto estatus o estaban en un punto tan álgido como era Randy Savage. Y tenerlos a dos de los mejores de esa época enfrentados, ostras, es que también eso es una máquina de hacer dinero. Es decir, esto a TKO vamos, le hace sudar fuerte, porque vamos, es que ves a tus dos caras enfrentadas y además cerrando en este caso WrestleMania 5. Es decir, que está todo muy bien construido y muy bien hecho para que se derive en un gran escenario. Sí, yo creo que no había otra forma de construir una rivalidad así, ya te digo. Yo creo que es, bueno, un poco ya he dicho Cena y Cody, pero realmente yo creo que lo tenemos más claro todavía. Un poco entre Cena y The Rock es un poco lo que vimos en los dos main events seguidos. O sea que no tiene mucho más. Yo creo que seguramente este es el primer gran Tour Heel que vemos. De hecho, es el más antiguo que tenemos apuntado. Sí. Y sin duda es el que marca todo, digamos, el que marca el inicio, incluso te diría, más allá de la Golden Era. Yo creo que es el que marca el inicio de se pueden hacer cambios de héroe a villano, a pesar de que el héroe vaya, o sea el más querido de todos y sea súper, bueno, el que todo el mundo quiere ver. Se pueden hacer cambios de héroe a villano, y además el villano va a seguir siendo querido y valorado por el público. Sí, sin lugar a dudas, y yo creo que esto le vino muy bien a WWE, como bien dices, para romper un poco clichés y dar la sensación de que
ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Al final sería un poco el concepto. Y ahora saltamos a un punto que me parece bastante interesante, porque claro, todo esto lo hemos recogido por algo que pasó en Monday Night Raw. Pero el problema es que Monday Night Raw últimamente está teniendo muchas carencias a nivel de superestrellas que son muy repetitivas, a nivel de historias que apenas está innovando, a nivel de títulos tampoco es que esté yendo especialmente bien la cosa, y por eso hemos decidido reorganizar un poco y reconstruir Monday Night Raw, más o menos así a grandes rasgos, y lo que hemos hecho es clasificar a varias superestrellas en diferentes secciones, por decirlo de alguna manera. Y si te parece, vamos a empezar con la zona estelar, donde hemos colocado un total de 7 superestrellas, si no voy descontado. Voy a nombrarlas todas y a partir de aquí comentas lo que quieras. Pero para mí, o para nosotros mejor dicho, en la zona estelar de Monday Night Raw, alternándose evidentemente, deberían estar Seth Rollins, AJ Styles, Braun Breaker, CM Punk, Finn Balor, Gunther y Penta. Vale, yo voy a hacer repaso rápido, o sea, porque voy a ir uno a uno, pero repasando rápidamente, porque si no nos va a quedar esto larguísimo. ¿Vale? Eterno. Bueno, Seth Rollins, poco que hablar, yo creo que es el campeón mundial, yo creo que es la cara de Raw sin ningún tipo de duda, más allá de Vision y demás, Seth Rollins tiene que estar ahí 100%. AJ Styles es su año de retiro en principio, que esto ya lo hablaremos más tarde, sigue siendo el mismo en el ring, yo creo que Styles sigue dando grandes luchas, no sé si como para ser campeón mundial todavía, porque yo creo que ya igual ha pasado su tiempo, pero tiene que estar en la zona estelar por todo, porque es un grandísimo rival y porque además viene perfecto, que más allá de dar buenas rivalidades es que sigue siendo una bestia en el ring. Braun Breaker, bueno, aquí es verdad que igual es un poco precipitado ponerlo ya en la zona estelar, pero es que no hay otro hueco para Braun Breaker. O sea, yo creo que ahora mismo es el futuro de WWE. Sin duda. 100%, o sea, tiene que estar sí o sí. No sé si luchando por los títulos, pero tiene que estar ahí. De hecho, yo creo que tarde o temprano, si alguien se acaba yendo de Division y el que se come la traición o algo así, yo creo que va a ser Braun Breaker, porque es el que tiene futuro de los dos entre él y Bronson Reed. CM Punk, bueno, poco que decir, de hecho yo creo que es el indicado para quitarle el título a Seth Rollins, o sea, aquí creo que no tenemos ningún tipo de duda de que es la persona que tiene que ir a por Seth Rollins, más allá de Roman y demás. Punk es el protagonista de la rivalidad más grande que tiene con Rollins, o sea que sí o sí, para mí está perfecto en esta zona. Finn Balor sí que es verdad que es como un poco la duda, o sea, al final ahora mismo por nosotros perfecto, ¿no? Pero ahora mismo Finn Balor está como muy alejado de los planes estelares, triste realmente, pero yo lo vería muy bien, ¿eh? O sea, yo en la zona estelar, aparte de que Finn Balor no ha sido campeón mundial nunca, más allá del campeón universal que fue un día, le vendría bien, la verdad, que Finn Balor pudiera ya empezar a tener por fin algo y que empezasen a valorarle de verdad, que es que al final que sigue siendo de los mejores luchadores. Yo creo que de la última década, cuando llegan Styles y Nakamura y él, yo creo que son las tres caras, digamos, de fichajes importantes que hay en esa época de los 2016, 2017 y demás. Gunther, bueno, tres cuartas partes de lo mismo que con Punk. Yo creo que está hecho para la zona estelar y sí o sí pues, tiene que estar ahí. Y con Penta, que claro, es que está en tierra de nadie ahora mismo, yo creo que tiene el potencial suficiente para ser campeón mundial. No sé si ahora mismo o esperando un poco, pero tiene potencial de sobras. Es un luchador de la hostia y aparte que tiene un carisma que lo igualan muy pocos. O sea que yo veo perfecta esta selección y por mí, ojalá fuese esto lo que tuviéramos a día de hoy en Raw. Claro, es que si te paras a pensar, en esta lista tenemos luchadores que destacan especialmente por su habilidad. Bueno, destacan todos, pero tienes luchadores que tienen un talento, vamos a decir, superior y que tienen muchas tablas y mucha capacidad de adaptación, como Seth Rollins, AJ Styles, Finn Balor, Penta. Tienes luchadores que son powerhouse, que son dominantes, porque tienes a Braun Breaker y tienes a Gunther. Tienes a luchadores con un excelente micrófono, como es el caso de CM Punk,
también Seth Rollins da bastantes buenas promos, es decir, que tienes mucha variedad y eso me parece muy importante, porque ahora lo que vemos básicamente es a Jey Uso, LA Knight, que ahora parece que han rebajado un poquito, CM Punk y The Vision, y de ahí no sales. Ahora, con esta terna de superestrellas, puedes ir alternando y una cosa es estar en la zona estelar, otra cosa es, digamos, ser campeón, es decir, entre ellos se pueden enfrentar a luchadores también de la zona midcard que comentaremos ahora. Y yo creo que sobre todo lo valioso es la diferencia de perfiles, que tienes a cada luchador, digamos, único en su medida, es decir, que es difícil encontrar muchas similitudes entre todos y esto yo creo que ayuda también a tener una escena titular bastante variada, porque al final no tienen todos por qué ser campeones, es decir, a lo mejor Penta no tiene el estatus de campeón que tiene Seth Rollins, esto es yo creo que evidente, pero tampoco te tiene que rayar demasiado pensar en un Penta, ya no te digo como campeón, pero sí como aspirante al título máximo. No, no, de hecho yo creo que, o sea, cuando WWE ficha a Penta y hace oficial el traspaso, yo creo que los planes van más allá de verlo en la zona midcard o en la zona por parejas, que lo estamos viendo ahora a pesar de que esté él solo, pero bueno, yo creo que los planes tienen que ir más hacia verlo como campeón mundial que otra cosa con Penta. Pero es que yo creo que con Penta y con la mayoría de nombres que hemos dicho, o sea, al final tienes nombres que sí, ya los has tenido estelarizando Premium Live Event grandes o siendo campeones mundiales, pues el caso de Seth, de Punk, de Gunther, de Styles, pero yo creo que además tienes otros que no lo han sido nunca o lo han sido muy pocas veces y realmente merecen más protagonismo por todo, por la calidad que tienen in ring y por el micrófono y por el personaje y por el carisma que tienen. O sea, es que tienen todo realmente como para formar parte de esa lista selecta de campeones. O sea que yo tampoco entiendo por qué se empeña en WWE en meter a otros personajes que quizás no tienen tanto valor como estos que hemos mencionado. Ahora, si quieres, pasamos a los luchadores que están en la zona midcard, que son esos luchadores que tal vez no tienen estatus de campeón mundial bajo nuestro punto de vista, pero que son útiles, que son buenos recursos. Y aquí tenemos Austin Theory, Bronson Reed, Chad Gable, Dragon Lee, Ilja Dragunov, LA Knight, Rusev y Sheamus. Tenemos un total de 8 luchadores talentosos, pero que a lo mejor por ser muy jóvenes, por falta de experiencia en el main roster o por ser ya más bien tirando a veteranos, tal vez no encajan como posible campeón mundial o campeón mundial, pero que en esta zona midcard de más o menos estar pues compitiendo por el título, vamos a decir en este caso el intercontinental, o de vez en cuando intentar subir un poquito el escalafón, pero que sea una clase media muy potente que ayude a reforzar también a la zona estelar cuando choquen ambas. Sí, de hecho, a ver, hay luchadores que realmente pueden formar parte de esta lista, que pueden formar parte de la zona estelar. Yo creo que en algún momento si ves a Sheamus luchar contra el campeón mundial o ves a LA Knight, o incluso a Dragunov, no te sorprende nada. O sea, al final es uno más y yo creo que te puede venir bien. Por los demás nombres, hombre, tenemos la duda de Austin Theory de Claro. qué va a pasar con él. Claro, es lo único que no sabemos. Pero yo creo que es una gran elección los 8 nombres. O sea, Bronson Reed no está para la zona estelar, ni de broma. Está para la zona midcard o para la zona en parejas, en caso de que Bron Breaker hiciera equipo con él. Que ojo, una Pero cosa, yo creo que Bronson Reed. un detalle, que no esté ahora no implica que en un futuro no lo pueda estar. Esto es, digamos, para el aquí y el ahora, si también tuviéramos a todos Claro. los luchadores disponibles, porque Austin Theory también está, entendemos, lesionado y fuera de WWE ahora mismo. Sí, ¿no? Y Chad Gable más de lo mismo. Ujú. Entonces, es a priori de si tuviéramos poder y si estuvieran todos disponibles, claro. Chad Gable yo creo que está perfecto para la zona midcard hoy en día. O sea, que te puede dar un buen reinado, aparte con el personaje del grande americano, a pesar de que tenemos a Ludwig Kaiser ahora, pues puedes tener ahí como confrontación y demás. Dragon Lee in-ring es una maravilla, o sea que 100% está ahora mismo para estar en esta lista. Y por lo demás, yo creo que un poco lo que tenemos, ¿no? O sea, Rusev y Sheamus están ahora mismo pues, seguramente en esa zona. Sí que es verdad que Bronson Reed y Theory y Chad Gable igual, pues
han tenido otros planes, pero yo es una lista que veo bien y que también veo mucha variedad. O sea, al final tienes Powerhouse, tienes leyendas, tienes nuevos luchadores que a priori aspiran a hacer más, o sea, ser campeón mundial en el futuro. O sea, yo creo que es una gran lista y que vendría bien incluso mejor que la que tenemos hoy en día, que es que Dominic casi no tiene rivales. Luego vamos a saltar a la división femenina, donde hemos dividido también en dos. En la zona femenina, vamos a decir, estelar y la zona midcard. E insisto, aquí a lo mejor es cuando más puede haber intercambio, porque al final son luchadoras en su mayoría bastante importantes. Vamos a ir primero a la zona estelar y tenemos 4 nombres que creemos que serían los que deben copar las historias principales, que en este caso son Stephanie Baker, Io Sky, Rhea Ripley, que hasta aquí se cumple más o menos lo que pasa hoy en día, y el último nombre que es Lyra Valkyria, que después de sobre todo su rivalidad con Becky Lynch, pensábamos que iba a dar el salto a la zona estelar. No lo ha dado, pero bajo nuestro punto de vista creemos que sí que está preparada para dar ese salto. Tal vez no para ser campeona ya, pero sí que es una luchadora que tiene que empezar ya a buscar el oro máximo. Y luego tenemos... Bueno, Ah, no, comenta, comenta. vale, no, de hecho iba a decir rápido lo del tema de la ira, que claro, es que de hecho ahora mismo la tenemos desaparecida prácticamente y Bueno, yo creo sí, que la ira con Valkyria Bailey. es, o sea, claro, pero yo creo que es mucho más aprovechable y todos pensamos que después de ese cierre de rivalidad con Becky Lynch iba a ser la ira la que ya empezase a formar parte de los planes estelares. Le ha ganado por la derecha rápido a Stephanie Baker, pero yo creo que podría ser una buena primera rival. De hecho, espero y deseo que sea ella. Y Rhea y yo, bueno, esto 100% es que son las dos caras de WWE ahora mismo en la división femenina, entonces 100% son las que tienen que estar. Estaba pensando y no hemos apuntado a Liv Morgan, o sí que la Ya hemos apuntado, está. lo he dicho. Pero está en la zona midcard, acompañada de Roxanne Pérez, de Becky Lynch, de Bailey y ojo a este nombre, que es AJ Lee. En este caso tenemos 5 nombres que yo creo que son todas luchadoras asentadas, excepto Roxanne, que es la más nueva, pero me parece que para esta zona midcard, para darle sobre todo mucha importancia al título intercontinental, el mayor valor que puede haber es que tenga nombres de mucho, mucho peso. Al final sería un poco la idea de intentar forzar, entre comillas, la importancia de ese título mediante los nombres de las luchadoras que lo han ganado. En este caso sería una Lyra Valkyria, que insistimos, bajo nuestro punto de vista, ya estaría en la zona estelar. Tendríamos a Becky Lynch y a partir de aquí, pues, se podrían crear muchas rivalidades. Becky contra Liv Morgan, que es un combate que alguna vez se tiene que haber dado, pero yo creo que puede que entre ambas no tengan mucha historia o muchos puntos de conexión. Tienes a Bailey, que al final sube con Becky, es decir, están en las 4 jinetes. Tienes también a AJ Lee, que no deja de ser una leyenda. Tienes a Roxanne, que es el futuro y que una buena forma de empezar a impulsar su carrera puede ser con el campeonato intercontinental. Es decir, tienes muchos perfiles porque tienes pasado, vamos a decirlo de alguna forma, con Becky, AJ Lee y... Bueno, sí, no, vamos a decir el pasado con AJ Lee. Tenéis el presente que es Becky, Liv y Bailey y tenéis el futuro que es Roxanne. Sí, además, o sea, lo bueno es que la diferencia entre la división masculina y la femenina es que aquí, de la división midcard a la estelar, yo creo que no hay muchísima diferencia. O sea, yo creo que aquí cualquier luchadora de la división midcard puede ser retadora de la que sea campeona mundial en ese momento. Quizá Roxanne Pérez la descarto un poco, pero AJ Lee, Becky Lynch, Liv Morgan y Bailey sí o sí pueden, o sea, pueden ser las retadoras e incluso pueden ser campeonas mundiales. Es que lo han sido hace relativamente poco, con AJ Lee no, pero AJ Lee es como la excepción, pero ha llegado ahora. Pero 100%, además, tienes cosas muy interesantes. O sea, al final Becky es la campeona intercontinental ahora, tarde o temprano va a estar envuelta seguramente en una rivalidad con AJ Lee por ese título. Ya está envuelta, pero no por el título. Liv Morgan, a la que regrese, no sabemos si irá por los planes principales, pero yo creo que va a acabar teniendo rivalidad con Roxanne Pérez. Y es verdad que Bailey está un poco en la nada, pero porque está como creando un nuevo personaje y yo creo que no va a ir por los títulos grandes. Yo creo que se va a quedar en esa zona midcard y que de hecho estaba en esa zona midcard
O sea que yo creo que de hecho puede ser otra rival de Becky de momento. O bueno, que no tienen por qué exclusivamente ir todas a por el título intercontinental, también pueden rivalizar entre ellas. Es decir, Sí. que entendemos que es el gran premio de la zona Midcard, que al final es pues, ser el campeón Midcard. Y ahora vamos a la zona, yo creo, más conflictiva, porque claro, mal que mal, la zona de Raw, al menos la zona estelar, se puede llegar a medio defender. La zona Midcard está en un punto bastante bajo, la división femenina es espectacular, o sea, es increíble, pero, la división en parejas está en su punto más bajo, se le ha tocado fondo. Y aquí Sí. tenemos a los siguientes equipos, porque tenemos a la Latino World Order, tenemos al Judgment Day, compuesto por Dominic y JD McDonough, a los Creed Brothers, a los Uso, que los ya dejamos en parejas, a Pete Dunne y a Tyler Bate, y al que yo creo que más he tenido dudas en añadir personalmente, que es a New Day. O sea, tenemos seis, ¿no? Latino World Order, Judgment Day, los Creed Brothers, Usos, los británicos y New Day. Tenemos seis equipos en la Sí. división masculina y además tenemos un par más en la división femenina que tampoco es tan importante porque al final los títulos no tienen una marca definida. Pero aquí tendríamos a Asuka y Kairi, como las Kabuki Warriors, y, eso sí que lo reconozco, un equipo bastante random, que es Naomi e Ivy Nile, que sinceramente no les he encontrado en ningún otro puesto que no sea en la división en parejas. Pero claro, como a veces WWE se saque de la manga equipos, ¿por qué no lo voy a hacer yo desde mi casa? No, sí, sí, tonto, me parece perfecto. O sea, es verdad que la división en parejas de Raw a día de hoy está un poco en la mayor tristeza de todas. O sea, yo creo que no hay nada. Y realmente, fíjate que te diría que hay equipos que es que ni están aquí. O sea, es que claro, pero es que no puedes poner a todos los equipos. O sea, por ejemplo, los War Raiders también son parte de Raw, pero yo creo que su tiempo ya pasó, entonces ya está. Los Usos son un buen equipo para tenerlos a día de hoy en la división en parejas, por el prestigio que ha ganado Jay, y bueno, Jimmy también realmente, pero sobre todo Jay Uso en los últimos años. Yo creo que vayan a la zona, ya no, bueno, zona en parejas, ya no es ni la zona midcard, pero que vayan a la zona en parejas les viene bien y yo creo que además serían como el equipo un poco el más fuerte de todos. Tendríamos un poco de novedades in-ring por ver a los británicos, que ya viene bien porque lo que vemos ahora mismo es lo mismo de siempre, pero es verdad que no hay demasiada cosa interesante. O sea, el New Day un poco ya su tiempo acabó también. El Judgment Day, pues, bueno, es que es la putada de quitar a Finn Balor, que yo creo que le quitas todo el valor al equipo, valga la redundancia, ¿no? Pero es así. Y yo la Latino World Order y los Creed Brothers creo que a día de hoy no están como para ser campeones en pareja, pero bueno, son un equipo más que al final para tener luchas multitudinarias como tenemos en la división en parejas, suman. O sea, son buenos equipos. Y pues con la división femenina, bien. O sea, realmente la división en parejas femenina, con todo el tema de que pueden estar en cualquier marca, viene muy bien. O sea, que eso no habría problema. Las Kabuki Warriors 100% son un equipo muy aprovechable y Naomi y Benail, pues equipo random, pero bueno, es que es la única forma de tenerlas ocupadas, por así decirlo. Al final son dos luchadoras que yo creo que son bastante buenas, pero que a lo Sí, mejor en solitario no han tenido la relevancia y la importancia que deberían. También te digo una cosa, todo este listado de superestrellas que hemos mencionado son luchadores y luchadoras que hoy en día están en Monday Night Raw. Es decir, si tú te vas a la página de WWE y buscas el elenco de superestrellas de la marca roja, te salen todos estos nombres. Y aún he dejado fuera a otros como puede ser Maxine Dupri, como Akira Tozawa, como Otis, como Natalia, como Nikki Bella, que no les encuentro del todo el hueco. Logan Paul, que ahora dicen que es agente libre, por lo tanto no tiene una marca definida. Brock Lesnar, lo mismo. Es decir, que dentro de lo que cabe ha sido una construcción, no voy a decir de roster porque tampoco, pero una construcción en base a divisiones que yo creo que es bastante buena, bastante sólida. Está feo que lo digamos porque lo hemos hecho nosotros, pero que tiene cierto sentido y tiene una argumentación sólida el por qué colocar a cada equipo o a cada luchador o luchadora en el puesto que le hemos asignado. Pero bueno, esta sería nuestra reconstrucción de Raw, sobre todo a nivel de
dónde estaría cada superestrella. Evidentemente no le vamos a crear ahora una historia a cada uno porque se hace esto eterno. Y bueno, ya hemos acabado con la reconstrucción de Monday Night Raw y ahora toca hablar de una noticia que nos ha puesto tristes, que ya más o menos intuíamos, pero claro, ahora que se ha hecho oficial, está feo, porque claro, ayer en una entrevista AJ Styles confirmó que en 2026 se retiraba, que será el último año de AJ Styles compitiendo. Y lo que hemos querido hacer nosotros, ya que John Cena ha tenido su tour de retiro, es imitar esto y hacerle un tour de retiro a AJ Styles. Así que, Mario, tú que eres el que ha preparado todo este invento, que he de decirte que lo poco que he visto me ha gustado mucho, pero desarrolla todo esto. Bueno, lo primero decir que esto lo tenéis ya en TikTok y en Instagram y ahí lo vais a tener más picadito y demás. Así que, bueno, aquí damos un poco las explicaciones, ¿vale? Lo primero que quiero decir es que esto lo hicimos hace un montón de tiempo. O sea que realmente el tema de Styles, lo primero que voy a comentar es que nosotros queríamos que le quitase el título intercontinental a Dominic. Claro, ya está fuera de esa rivalidad, entonces en principio ya no va a ocurrir, pero para nosotros tenía que tener un último reinado como campeón intercontinental, porque aparte fue campeón, o sea, la última vez que fue campeón hace un montón de años y ya de hecho pueden cambiar en parejas, entonces realmente vendría muy bien darle un último título a Styles, aunque no le dure demasiado, pero que tenga ese último reinado. Vamos a tener esa lucha final de Styles y Cena, finalmente, no hay título de por medio, pero milagro, al menos tenemos esa lucha, o sea que por esa parte bien. Nosotros la habíamos enfocado como Styles siendo el último rival de Cena, que es raro, ¿no? Pero pegaba realmente porque es uno de los rivales míticos de Cena y pues que al final fuese Styles el que lo retiraba, siendo el que se retira un año después, habría venido muy bien. Y ya de cara pues a reinado como campeón intercontinental, yo tenía 3 rivales que tenían que estar seguros. Como es un tour de retiro de Styles, sí o sí Nakamura tenía que estar, creo que fue el primer gran rival que tiene Styles como campeón mundial. Nakamura venía de ganar el Royal Rumble y demás. Es verdad que a día de hoy Nakamura no es el de antes y de hecho tiene un pie fuera de WWE, sí. Pero nosotros ya lo colamos aquí como que también sea Styles el último rival de Nakamura, ¿no? Y ya bien. Tendríamos esa primera defensa. Luego, Kevin Owens, yo creo que ha sido otro de los grandes rivales de Styles en WWE y aparte de estar súper bien en ring a día de hoy, las últimas luchas que vimos, ¿no? de Kevin Owens, va a volver, seguramente va a volver dentro de poco. Tengo mi piedra de que va a ser en Royal Rumble, ojalá que sí. Y vale, sería otro de los rivales. Y ya como último rival, digamos, por el campeonato intercontinental, esto ya es triplazo desde medio campo y sobre la bocina, pero permitidme soñar que además termina contrato con AEW este año. Chris Jericho fue el primer gran rival de Styles, si no me equivoco. Creo que el primer rival de WrestleMania de Styles es él. Sí. En WrestleMania 32. De hecho, es su primer rival. Sí, sí. Es el primer rival que tiene. Sí, de hecho sí, claro, es que es el primer rival que tiene como tal. Y en este caso sería el que le quitaría el campeonato intercontinental y tendríamos un último reinado de Chris Jericho como campeón en Midcard. Es raro, pero oye, ¿por qué no? ¿Sabes? Por ver algo diferente, ¿no? Y ya como última lucha de Styles, yo me puse a mirar el roster que hay a día de hoy en Raw, que es donde está Styles, y no veo muchos luchadores capaces de retirarlo más allá de los superestelares. Pero creo que no es, al final, AJ Styles tampoco es John Cena como para que lo tenga que retirar un superestelar. Y vendría muy bien que sea una estrella en ascenso la que retire a Styles. Hemos elegido el Dragunov. Es un poco loco porque está fuera de televisión por la lesión, pero es que él ya tiene muy buena pinta y aparte es un luchador chiquitín, entonces yo creo que pega bastante como último rival de Styles y vaya, si es él el que lo retira sería como darle un impulso a su carrera ya y empezar a colocarlo en esa zona estelar. Bueno, muchas cosas, muy buenas la mayoría, la verdad. Empezando por el tema del título intercontinental, bueno, no, mejor, empezando por el tema de John Cena, al final
es difícil cuadrar agendas, por así decirlo, porque claro, John Cena se retira de aquí a 3 meses, pues claro, todo tiene que ir muy, muy deprisa y al final entendemos que ese combate se tenía que dar con o sin título de por medio. Hubiera estado mejor como ella está es como campeón y tener a Cena como retador, pero bueno, sirve igualmente. Es decir, no me desagrada la idea de verlos luchar una última vez porque sí. Luego, tema de ser campeón intercontinental, yo creo que estaría bastante bien porque al final estáis, como bien has dicho, hace un montón de tiempo que no tiene oro en sus manos y me gustaría ver como campeón intercontinental una última vez ahí estáis, como campeón mundial tal vez no, porque ya está por otras cosas, ya no está en la órbita del título máximo y pegaría raro, es decir, no tendría mucha conexión con la historia que quiere contar ahora WWE. Como campeón intercontinental sí, porque además viene de competir hace un par de meses, pero bueno. Luego, temas rivales, claro, el problema es que es un rival que como tú dices tiene un pie y medio, te diría yo, fuera, como es Nakamura. Tienes a uno que tiene los dos pies fuera, que es Chris Jericho, y tienes a un luchador que habrá que ver qué pasa, que es Kevin Owens. A mí son tres luchadores que me encajan perfectamente, es decir, Kevin Owens, perdón, sí, contra Kevin Owens, como tú has dicho, tiene un montón de combates y ese montón de combates son buenos, son dos luchadores que tienen muy buena química entre sí, que siempre han ofrecido grandes combates y rivalidades bastante buenas. Contra Chris Jericho me gustaría, de hecho me gustaría que fuera su último rival para cerrar un poco el círculo, es decir, lo que empezó con Chris Jericho, que acabe también con Chris Jericho, aunque evidentemente pues 10 años después la lucha no sería la misma, el ritmo no sería igual, pero tirar de nostalgia al final es un poco la base de un tour de retiro, de intentar enfrentar a luchadores con los que has tenido una rivalidad histórica. Y Nakamura, claro, el problema es que lleva mucho tiempo fuera de pantalla, que no sabemos si está o si no, que realmente nunca se ha podido acoplar, creo yo, a WWE, al main roster, pero sí que es cierto que en su gran momento, en 2018, la gran rivalidad que tiene es con AJ Styles, que al final ha sido lo más importante que ha hecho Nakamura, que es ganar el Royal Rumble e ir a retar a Styles por el campeonato de la WWE. Y sí que es cierto que habría que cruzar los dedos, pero a ver, ya han dado un combatazo. Es decir, en New Japan, en Japón, dieron Sí, una lucha impresionante. ¿Por qué no aspirar a que a lo mejor, por ser la última vez que se enfrentan ambos, tener también una lucha así? Y para finalizar, con el tema de Ilja, claro, al final el tour de retiro implica que hay un luchador con el que tienes que acabar tu carrera. Y como no hay tampoco un super rival, porque creo que AJ Styles no tiene un oponente, digamos, con el que se le pueda definir al 100%, porque ha tenido rivalidades con un montón de luchadores, es decir, ha tenido con Dean Ambrose, con Seth Rollins, con Roman Reigns, con John Cena, con Kevin Owens, con Nakamura, con Jericho, tal, tal, tal. Como tiene tantos, claro, es difícil dejar una última. Yo compraría la idea de Chris Jericho y también me gusta el concepto de Ilja Dragunov, sobre todo, no por ser un pase de antorcha, evidentemente, pero por el impulso que te puede dar ser el último rival en la carrera de AJ Styles. Que si estamos viendo que estará más centrado en impulsar al talento joven, como hemos visto que ha hecho con Dominic, pues que haga lo mismo con Ilja, que a priori y en principio, y si nada se tuerce, es un potencial futuro campeón mundial. sí, de hecho, la idea de que sea él el que cierre es esa, ¿no? También hay otros nombres en Raw que realmente me ha dejado, porque ojo, Bron Breaker, verlo como último rival también, a modo de impulsarlo sería otra idea, pero sí, básicamente es un poco eso. A ver, es un tour de retiro, la idea es recordar grandes momentos de Styles, grandes luchas que ha tenido, grandes rivales, y un cierre perfecto, yo creo, para su carrera, tener ese impulso hacia una nueva estrella, ya sea Ilja, sea Bron Breaker, sea quien sea, ¿no? Yo es como lo vería, o sea, también me gusta tu idea de que Chris Jericho sea el último rival, por el hecho de que pues, tengamos esa última lucha y que se cierre el círculo, pero claro, también es que lo de Chris Jericho es tan difícil Claro. de ver que no lo sabemos. Ojalá que sí, ojalá que Chris Jericho acabe en WWE, pero nunca lo sabremos hasta que acabe su contrato y a ver lo que acaba haciendo. Y bueno, después de haber hecho todo este repaso de temas tan diversos, realmente,
Nosotros nos vamos, pero como diría el maestro Héctor del Mar, volveremos. Muchas gracias por habernos visto y escuchado y nos vemos la semana que viene aquí, en Reyes del Ring.